Matías. Lo grave es que la propuesta lo que deja muy claro es que lo que importa es privatizar, privatizar, privatizar. No es una estrategia de soberanía y de sustentabilidad. Es para ver que se ejecute. Desde nuestra perspectiva, lo que sí vemos es que tiene una buena planeación, pero para los intereses transnacionales. Ahora en Estados Unidos ya saben que el señor no habla bien el inglés. Pero qué bien toma el dictado. El esquema que propone esta iniciativa perpetúa la exportación de crudo y nada para sustituirlo con nuevas fuentes de energía sustentable. No tienen vergüenza. Se han dedicado a desmantelar a Pemex y aún así Pemex da resultados. Es la única empresa en el mundo que paga impuestos sobre el total de sus ingresos brutos. Mienten, como dice el licenciado Bartlett, cuando hablan de eficiencia de las transnacionales. Los pozos concesionados en Burgos están produciendo el 2 o 3% del total del petróleo. Pero eso sí, en 2011, Pemex invirtió de los 178,000 millones de pesos que invirtió en el total de sus proyectos, les dio tan solo en ese año a Burgos nada más 30,000 millones de pesos, el 17% de su presupuesto. No entendemos por qué no procesamos el petróleo, no lo entendemos. ¿Por qué vender crudo e importar gasolinas y gas? ¿Por qué no hemos impulsado la petroquímica? Naciones pequeñas como Turquía, y eso es muy importante, compañeros, están produciendo refinerías casi portátiles. Se montan en 3 meses. Pueden procesar una cantidad equivalente a la que producen los pozos concesionados en el Golfo de México. Y lo mismo está haciendo China. Y Noruega lo hacía y ahora ya se las encarga a China. Y ojo, Rusia, el cuarto productor de petróleo y de refinados en el mundo, instaló 50 mini refinerías en unos cuantos años y puede procesar la totalidad de su crudo, sea ligero o sea pesado. Estas refinerías se venden llave en mano, ya son prefabricadas, portátiles, hasta tienen ruedas y algunas no cuestan más de 15 millones de dólares ya instaladas de casino. Peña Nieto burla el mandato constitucional, el artículo 27, el 28, olvida que el petróleo es nuestro y de los hijos de nuestros hijos. Nada tiene que ver con darle a México la transformación de que presume Peña Nieto. Lee al revés, indigna, a retazos han ido entregando la patria y entregar el jugo de la tierra, como le llaman al petróleo, es heredar miseria y es tener mañana niños de luto. Por favor, seamos responsables. Señor secretario, usted es un caballero. ¿Cómo me encantaría que estuviera usted en la otra tribuna para mirarlo más de frente, si es tan amable? Si hay algún inconveniente, no creo que son 2 poderes y en qué lo lastimo. Al contrario, se lo agradezco. Muy amable. Señor, el domingo pasado en la marcha que encabezó López Obrador, seguido por miles y miles de ciudadanos que están en contra de la reforma energética, le llamó la atención un cartel que aquí le traigo, que lo portaba una mujer que sintetiza en unas palabras lo que es la sabiduría popular. Aquí este cartel dice, me ahorro la palabra grosera, no se hagan endejos, no necesitamos tantas reformas, lo único que necesitamos es que dejen de robar. Creo que esto debe de ser tomado en cuenta. Yo agregaría que no se necesita ni cobrar más impuestos en tiempos de crisis, y que se dedicaran a combatir la corrupción, a ser austeros, a dejar de consentir a sus patrocinadores que al poco tiempo ya se han convertido en sus patrones. La corrupción se ha metido por todas.
en aras de la austeridad. Dígame, ¿para qué quiere más de 2 despachos? Que en Palacio, que por la plaza y en Constituyentes. Pero se lo digo a usted porque lo tengo de frente, pero hay otros secretarios que están en las mismas condiciones, pues ni que tuvieran el don de la ubicuidad. Sí creo que se necesitarán reformas, pero ¿de qué sirven si lo que se logre con ellas, lo que se logre con impuestos, se va a ir al caño o a los bolsillos que no tienen fondo de cuántos funcionarios? Aquí lo primero que se tendrían que ganar es la confianza ciudadana, por eso es que no quieren pagar más impuestos. Es corrupción y se les hace muy fácil. No, sí, estaba aquí en una compañía, pero ya le cancelaron el contrato y el otro estaba en otra. Mire, Lozoya, Ruiz Sacristán, Aspe, el presidente de la Bolsa, Carsten, Gil Díaz, usted mismo, todos pertenecen al club de los chapulines, que son primero de la iniciativa empresarios, luego pasan a funcionarios, luego recaban información muy valiosa y se regresan a servir a las transnacionales en contra de México. Eso también es corrupción y ojalá que eso se acabe. Para disolverlas, tendríamos que negar que hay una problemática social y de seguridad. Estas manifestaciones son consecuencia de una desigualdad brutal, de una política económica equivocada, y no nos engañemos. Lo que está detrás, en el fondo, es la pobreza, la miseria, la marginación, y sale Peña Nieto con su cruzada contra el hambre. Por favor, esa cruzada se va a quedar en agua de borrajas. Estos no son movimientos sociales golondrinos, no están de paso, son solo la punta del iceberg de lo que subyace en el subsuelo de una realidad social que evidencia la degradación que el país está reclamando autonomía tienen que ser considerados. Yo sé que este tema tiene más telas que una cebolla, y las policías comunitarias, unas surgieron como parte de los usos y costumbres de comunidades indígenas como la CRAC en Guerrero. Otras son resultado de un estado de descomposición incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos. Otras han surgido para defender su tierra de los talamontes como en Cherán, o bien como un dique para detener las ambiciones de transnacionales, y me consta en Chiapas cómo eliminan, asesinan a los líderes indígenas que se han organizado para defender su petróleo, sus minas, su agua y hasta el aire de sus comunidades. Tienen que cuidarlo. Es cierto que otras se han organizado para enfrentar narcotraficantes y que también hay narcotraficantes que ya las están organizando. No es difícil que manos perversas hagan aparecer grupos de militares, paramilitares y guardias blancas disfrazados de policías comunitarias. De aquí hay solo un paso para ver comunidades enfrentadas. Y cuidado, porque los problemas entre hermanos indígenas sería un proceso doloroso pero saludable para la nación, y el gobierno recuperaría credibilidad. Y fuera máscaras, si existen sindicatos verticales y corruptos, es porque existe en nuestro país un sistema presidencialista vertical y corrupto. Los engendra, los tolera, los solapa, los aceita con recursos, y cuando quiere, de un soplido los desaparece. Así nomás les hace ¡tin! Pues hay que replicar el procedimiento. Esto es posible. De lo contrario, ni que lo digan bajo juramento, ni que repitan y repitan con voz engolada, nadie por encima de la ley, no nos harán cambiar la percepción a millones de ciudadanos de que el asunto del Bester es meramente político y que a Peña Nieto le importa más legitimarse que impartir justicia. Una golondrina no hace un verano, así que juego la moral y la congruencia, una política migratoria con otra visión, una visión humana. En Ecuador, en la Constitución de Ecuador, en el artículo 40, existe el derecho del migrante. Ahí no existen ilegales.
todo ser humano que esté en Ecuador se considera un ser con todos sus derechos, con todos los derechos de respeto y todos los derechos humanos. Entonces creemos que en México... Está bien este foro y está bien todos los homenajes y las estatuas y se llenarán de flores y de lágrimas porque a cuántos nos marcó nuestras luchas tempranas, nos marcó la vida, no, fue inspiración y fue ejemplo, pero lo que realmente honra a Mandela es luchar contra la discriminación en cualquiera de sus formas, así sea sofisticada como la hacemos aquí en nuestro país, contra los indígenas, contra los migrantes, a los que estamos matando, decía un sacerdote, como moscas en un holocausto, en un genocidio, que los estamos en una política de exterminio del gobierno, estamos acabando con los migrantes del sur mientras levantamos la mano para exigir justicia a los Estados Unidos. Nosotros con el pie aplastamos las voces y los corazones y las esperanzas de los migrantes que vienen del sur. Acción que prometa un cambio en la política migratoria. Todavía no se reúne el Consejo Consultivo, el Consejo Ciudadano, que, como decía el padre Solalinde, hacen equilibrios a estas actitudes policiales que tiene el Instituto. Entonces estamos severamente preocupados por la presencia de Ardelio Vargas y preocupados porque en el Senado parece que vive en una nube y que estos temas de actualidad no nos tocan. Es un tema muy sensible, la impunidad es cada vez mayor en nuestro país respecto a los migrantes. Esto es una rebelión del magisterio, que nada tiene que ver con filias políticas e ideológicas. Licenciado Chafeta, usted tiene razón, que no se vale, que los niños no pueden acceder a la escuela. Pero aquí les faltó a ustedes visión, previsión, que no calcularon que iba a haber una respuesta. Creen que porque descabezaron al monstruo, pero no aprovecharon la oportunidad para implementar un ejercicio democrático y pusieron a uno que ahora no les sirve para nada. Entonces, que de recuperar, de distanciarse de los poderes fácticos, pero si su jefe vendió su alma a los poderes fácticos que le compraron la presidencia, ¿cómo va a implementarla si no hay un solo Estado, señor secretario, que tenga normalidad educativa? Aquí tengo, por si... Yo le agradezco sus preguntas y le deseo que todavía siga muchos años participando en la vida política de México como lo ha hecho hasta ahora. ¿Es todo lo que va a hacer para desatar este nudo gordiano? Pues bien poco, señor secretario, porque en primer lugar usted dice que aquí se legisla. No nos engañemos, yo creo que también usted es político, entre otras cosas. En México se legisla a través del pacto, aquí legisla Peña Nieto, y las cosas se mandan ya cocinadas, y aquí nada más se aprueban, así en 25 minutos pasan las leyes y no es necesario ni leerlas. Aquí son batallas solitarias. Y no sé cómo vaya a reaccionar, porque yo lo conocí también pues, cuando era senadora y tuve un encuentro cara a cara con usted. Ahí entendí que usted es de los hombres que pasan de la defensa a la venganza. Y también le mando un recado de mi tierra, porque los pueblos perdonan pero no olvidan. Y usted mandó una represión que fue la más dura que ha vivido en la historia el estado de Campeche. La burla y el desaire. Hay crispación social. Y si Peña cree que va a imponer como se le dé la gana todas sus reformas, se equivoca. Porque una cosa es que se aprueben y otra cosa es que se apliquen. Para grandes decisiones, grandes liderazgos y las grandes transformaciones de un país no las pueden hacer, perdónenme, los muñecos Guiñol, por más bonitos que los fabriquen. Han hecho los operativos que sean necesarios para frenar tanta injusticia y tanta violencia. Yo le pregunto, ¿cuántos, dónde están los detenidos por crímenes contra los migrantes? Dígame los nombres, porque
vale la pena hacer una investigación. Que dejará raíces profundas. Quien tenga su conveniencia a querer sacar votos cuando nunca dan la cara por ustedes, mejor ni los dejen entrar. Sin que nadie me lo pidiera, alzo la voz enérgica en el Senado porque coincido con ustedes que a lo mejor ni siquiera se habían dado cuenta de cuáles iban a ser los efectos nocivos de esta ley. Pero me siento obligada a ser su vocera, como creo así entiendo la labor del legislador. Yo no vengo para venderle alfombras rojas a la autoridad. Los años de lucha que vivimos en esta plaza, que es emblemática, me alienta hoy ver que aquí hay un grupo de maestros respetables, representantes también del sentir campechano, que se han levantado en pie de lucha. Y eso tan solo para mí, como ciudadana, como legisladora y como maestra que soy, me motiva para estar hoy en este día. Vengo a ver La Dirección de Política Migratoria luego no se entienden entre ellos. Pero además, dígame, ¿cuál política migratoria? ¿Cuál política migratoria tiene México? ¿La de extorsionar, secuestrar, vejar, violar, torturar, esclavizar, desaparecer, mutilar, asesinar a los migrantes? ¿Esa es la política migratoria del país? El ejército detectó 198 fosas comunes. Las cifras de desaparecidos se calculan entre 70 y 120,000. Y se calculan porque los migrantes no forman parte siquiera de la... Y por esto de lo del crimen organizado preocupa, porque a veces me da la impresión que ustedes los toleran, pero que también los patrocinan. Y no hay crimen organizado, o más bien hay crimen organizado porque hay crimen autorizado. La delincuencia no puede florecer sin la complicidad de la autoridad. Entonces, yo sí quisiera medidas urgentes, porque de aquí que termine su plan, ¿cuántos muertos más esperan? ¿Cuántos más mutilados? ¿Cuántos más extorsionados y mujeres violadas a lo largo de la ruta del tren sin que se haga nada? Entonces, sí, ojalá que esto... ¡Obrador! 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 ¡Vencido! ¡Vencido! ¡Obrador! ¡Laila! 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 ¡Sí se pudo! ¡Sí se... Aquí en una tribuna del Senado me toca votar contra el aumento al IVA, ocurrencia de un presidente priista que en medio de una crisis económica decidió aumentar los impuestos. Pagué facturas, pero el tiempo me dio la razón. Salí del PRI, pero se abrieron nuevos horizontes que me permiten estar con ustedes. Es el corrupto. No es delito en nuestro país ejercer la corrupción, es un deporte nacional. Antes de apretarle la garganta al ciudadano, el gobierno debió apretarse el cinturón y renunciar a lo superfluo, ejercer una austeridad rigurosa, como lo propone el documento de Morena de Andrés Manuel López Obrador, que ayer se entregó en esta Cámara. ¿Saben cuándo los ciudadanos... El que está silbando, si quiere, pase aquí, compañero, y dígame en la cara lo que piensa. Es un acto de cobardía usar el anonimato para mostrar sus desacuerdos. Yo vengo y les doy la cara y digo lo que pienso. ¿Saben cuándo los ciudadanos van a aceptar que hay que pagar contribuciones? Óiganlo bien, cuando estén seguros de que sus impuestos no se usan para comprar Ferraris o para sostener queridas. ¿Por qué provocar con estos impuestos que recuerdo? Yo escuchaba hablar a los perredistas y decía, ellos dicen lo que yo pienso y hacen lo que yo no me atrevo. Pero ayer fue una enorme decepción. Creo que en un afán de pragmatismo político se
se olvidan de compromisos históricos que les dieron base y sustento para que la izquierda tuviera escaños en este Senado. Me dio mucha tristeza verlos tan modositos, tan obsecuentes. Esos no son los perredistas que yo conocí y que me enseñaron en política. Y no entiendo cómo pueden ir en contra de la reforma energética y a favor de la fiscal. Por favor, son polvos de los mismos lodos, son consecuencia de la misma política económica errática. Siempre dejaron al PRD el pataleo como única opción. Y hoy que tienen en sus manos el poder de quebrar la aplanadora y hacer valer los intereses de quienes representan, se les doblaron las rodillas. Y yo lo que creo que se van... El dominio del petróleo y el dominio del mundo van de la mano. Pero nosotros, ¿qué nos importa? Privatizar, 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 le llamen como le llamen. Yo no sé si son inmorales o son ignorantes o son candorosos, pero es que no viene la palabra privatización. Ay, mi amor, qué lindo. No va a venir, pero aunque no la escriban, la piensan y la ejecutan. Esa es la realidad y lo vamos a ver más temprano que pronto. Pues en esta fiebre privatizadora nada va a quedar sin entregar. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. A pagar con petróleo, señores, a pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! Patadas, puñaladas, lo que le están dando a México. No tienen vergüenza. Fiebre privatizadora, nada va a quedar sin entregar. Se salieron con la suya los panistas y hasta las licencias entraron. A pagar con petróleo, señores, a pagar con lo que sea. Y por eso me recuerda a Saramago. Y nomás les digo el final de sus palabras. Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió. Y eso sería mucho mejor que lo hicieran, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece, porque no se la merecen. Y no me vengan aquí a persinarse. ¡Qué insultos en esta tribuna! ¡Insultos! Patadas, puñaladas, lo que le están dando a México. No tienen vergüenza. En uso de la tribuna, el senador Rufayán. En el 123, fracción 1 del Código Penal Federal, que dice, vámonos aprendiendo bien, traiciona a la patria quien realice actos contra la independencia, soberanía e integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. Acuso a Peña Nieto de traición a la patria porque esta contrarreforma atenta contra nuestra soberanía y nuestra independencia. Acuso a Peña Nieto de traición a la patria por su servilismo,
por su abyección, por su sometimiento a los países extranjeros, por entregar el petróleo y la energía eléctrica, por no defender el derecho inalienable de México de mantener su energía. Hay otro mundo afuera, el mundo real de nuestro país. La democracia del tablero electrónico, lo voy a repetir siempre, no proyecta la realidad de la calle. A las mujeres y hombres convocados por López Obrador, que resisten con estoicismo el sol y el frío, y a los que ustedes ven con desprecio, pero que están cercando este Senado para manifestar su inconformidad, están sumados la mayoría de los mexicanos. Óiganlo bien, la mayoría de los mexicanos. El tamaño del cerco policíaco es el tamaño del miedo. Y me hago eco de su rabia, de su impotencia, de su dolor, y expreso el mío. Esta decisión desata pasiones, confronta a los legisladores, divide a los mexicanos y profundiza heridas. La participación de los jóvenes, el despertar ciudadano, el patriotismo del pueblo de México quedan como una esperanza. Son una luz que se filtra en la selva espesa, en estas horas las más negras para la vida de México. A Peña Nieto y a ustedes, traidores a la patria, a ustedes y a sus hijos les sobrevivirá la ignominia y la vergüenza.